Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Lamentablemente tenemos que dar el índice de inflación, es el récord histórico de la historia de Venezuela. La inflación en el mes de agosto se situó en el 33.7%. Esta es la cifra más alta en la historia de Venezuela, para un acumulado en lo que va de año de 366.1%. De seguir así, de seguir como estamos, sin políticas económicas, sin rumbo económico, sin administración del gasto, sin transparencia en el manejo de los recursos de todos los venezolanos, nosotros vamos a terminar el año en una inflación de más del 1000%. Aquí se los dejo, cómo fue evolucionando la inflación. En el mes de enero fue el 18.7, en el mes de febrero el 20.2, en el mes de marzo 16, en el mes de abril 16, mayo 18, 21, junio 21, mes de julio 26 y este récord histórico de 33.7. En el año 2012, la inflación de en Venezuela del año fue del 31.2%. Esta inflación es mayor que toda la inflación del año 2012. La inflación de un solo mes, 33.7%. No podemos, esto es más, fíjense, todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, el 97% de los países del mundo no tuvieron esta inflación anual en el año 2016. 164 países de 169, es decir, el 97% de los países tuvieron una inflación por debajo del 30% en el año 2016. La inflación de nosotros en el año 2016 fue del 260 y pico por ciento, que fue la inflación anunciada por el Banco Central. Ya esta inflación acumulada, que a lo que va de año, que va por el orden del 331%, supera con creces la inflación del año anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce, señores, en que es el impuesto más caro que pagamos los venezolanos, porque la inflación no es otra cosa que financiar el dinero inorgánico que está emitiendo el Banco Central de Venezuela para mantener el gasto público. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. La inflación no es otra cosa que el producto de que en el trimestre pasado, más del 50% de las importaciones que se hicieron en el país fue a dólar libre. Comerciantes que decidieron poner de su patrimonio dólares para traer unas mercancías y obviamente tienen que recuperar el precio de esa mercancía que importaron y tienen que ir al mercado negro, que hoy sabemos que está en más de 18.000 bolívares por dólar. Una familia para el mes de julio, todavía no tenemos los gastos de agosto, una familia necesitaba más de 2 millones de bolívares para cubrir la cesta básica, más de 68.000 bolívares diarios para cubrir la cesta básica. En este año se han hecho 4 aumentos de salario y ahí es donde tenemos que pararnos y entender la pérdida del poder adquisitivo del salario. 4 aumentos de salario que suman, si mal no me equivoco, alrededor de 200 y pico por ciento, casi 221%. Y eso no llega, a ver, y eso no llega siquiera. Está muy por debajo de la inflación, porque además los 2 primeros aumentos fue para tratar de cubrir la inflación del año 2016. ¿Y qué pasa con nuestros pensionados? La pensión apenas se va en nada. Hoy vimos en los principales, en un medio, en el Nacional, creo que me pasaron el dato del aumento de la leche.
a 68.000 bolívares el kilo, la bolsita de 900 gramos. Y una persona que gana 25.000 bolívares semanales, ¿cómo hace para comprar leche en polvo? ¿Cómo se hace para comprar un cartón de huevo? Entonces, lamentablemente, y esto es así, porque el único responsable, el único culpable de la peor crisis económica y social que nosotros hemos vivido en nuestra historia es Nicolás Maduro. ¿Y por qué es Nicolás Maduro? Porque en 3 años no ha tomado una sola medida económica. Porque en 3 años no ha dado prioridad a la producción en Venezuela. Porque lo único que le interesa es ver cómo se hacen los grandes negocios con una cajita de clap. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando se privilegia el manejo de los recursos para importar productos terminados y no priorizar la producción nacional. Hasta que no se entienda en este país que si nosotros no producimos lo que nos comemos, vamos a estar dependiendo del dólar y del petróleo. Que cada día se produce menos petróleo y que cada día el petróleo vale menos en los mercados internacionales. Mientras no se entienda que hay que ser transparente, que hay que generar confianza con los pocos recursos que están ingresando a Venezuela, cuando se entienda que no podemos seguir financiando el gasto público, probablemente bajará la inflación. Pero para que haya transparencia en el manejo de los recursos, para que haya eficiencia en el manejo de los recursos, para que no se siga financiando el gasto público y para que se apoye a la producción nacional, no hay otra cosa que salir de Nicolás Maduro. Porque eso es lo que ha venido haciendo este señor, atacar la producción nacional, ser opaco en el manejo de los recursos, no es eficiente en el manejo de esto y, por supuesto, seguir emitiendo dinero inorgánico, que nosotros es lo que vemos en todos los meses al tener que ir a pagar, a comprar un kilo de leche, a comprar un kilo de queso que hoy está en 40.000, dependiendo del lugar, de entre 25 y 60.000 bolívares está un kilo de queso, dependiendo del lugar donde usted lo vaya a buscar. Entonces, ese absurdo que nosotros estamos viviendo por culpa de Nicolás Maduro, ese deterioro, ayer nosotros estuvimos recorriendo un sector en Guatire que se llama Las Casitas, y uno encuentra familias que tienen 2 y 3 días que no comen, que lo único que hacen es calentar agua y meterle unas hojitas para ver si engañan al estómago. Y uno ve y uno pregunta, porque además la gente gente profesional, gente técnica, gente que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es oportunidades. Y no hay, porque tampoco hay producción. Guarenas y Guatire, que es el eje de producción, el eje industrial más importante de la región capital, hoy es un cementerio de galpones. Todo está cerrado, no hay trabajo, no hay un solo emprendimiento en el país. Y todo esto es culpa de Nicolás Maduro. Entonces, hasta que nosotros no demos un cambio de gobierno por medios constitucionales, por medios electorales, nosotros no lamentablemente vamos a tener que seguir todos los meses con cifras históricas, con récord históricos de inflación. Si tienen alguna... Para saber y explicarle al país cuál es la metodología que ustedes utilizan para que estos números... Es la misma metodología del Banco Central. Es la misma metodología del Banco Central. Por supuesto, esto es una evaluación de los precios en los distintos lugares. Se hace un muestreo en las principales ciudades del país, donde se van identificando los precios de los productos más que incluyen en la cesta básica. Diputado, el gobierno y está servicios. anunciando medidas económicas. ¿Cuáles? Está diciendo que va a hacer el anuncio de medidas económicas. ¿Qué espera de esto? ¿Irán en el sentido de combatir el problema de la inflación? ¿La va a recrudecer? Nosotros estamos desde el año 2016, que nos instalamos en la Asamblea Nacional, esperando un plan económico incluso para ver si se apoya, porque es que la realidad es que se necesita confianza. Pero no hay un solo plan. O sea, cuando uno llama al presidente del Banco Central, desde esta comisión se le cita para que informe, para que dé la información, no hay manera. No responde, no da ningún tipo de información. Cuando uno le manda una comunicación al superintendente del CENIAT,
Tampoco. Por decir lo que uno trabaja, que es impuestos, banca y política monetaria. Y así cualquier otro funcionario público que administre recursos no es transparente en la información. No dan la cara. Entonces todo es un manejo opaco. Tratan de hacer los negocios que uno se entera, como tratan de quemar los bienes del país, los bienes de la República, como han sido estos bonos que metí, como el tema de Goldman Sachs. Entre gallos y medianoche venden lo poco que tenemos. Tratan de vender el oro. Vemos cómo todos los meses y cada semana van bajando las reservas internacionales. Y así lo ves, por supuesto, y esto lo lleva al gravísimo problema del efectivo. Diputado, precisamente el pasado martes, ustedes en la comisión delegada, estaba el diputado José Guerra, se aprobó un informe que se iba a remitir al Banco Central de Venezuela unas recomendaciones por el tema de la escasez de efectivo. Ese informe ya lo enviaron, ¿cuándo piensan enviarlo? Si pudiera reiterar las recomendaciones que ustedes desde la Comisión de Finanzas, viendo todo este tema de la inflación, le hacen al gobierno nacional para que no siga subiendo la inflación y para que no haya más escasez de efectivo. Sí, pues tú sacas ahorita un billete de 100.000, ahorita, y tiene menor poder adquisitivo que el de 20.000 cuando salió. Y esa es la realidad. Con un billete de 100, en enero necesitas 4 billetes de 100 para comprar lo que compras con un billete de 100, que era nada, pues, pero ahorita necesitas 4, 5 billetes de 100. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo, porque la pérdida de ese valor, del poder adquisitivo, porque al final uno lo ve por los billetes. Nosotros lo decíamos cuando salió el nuevo cono monetario. Cuando salió este cono monetario hacíamos una comparación del billete de 100 bolívares cuando salió y el billete de 20.000. Y en el billete, el billete de 100 bolívares uno compraba por la propia propaganda que sacaba el gobierno, ¿no? Uno compraba casi 20 litros de leche. Cuando salió el nuevo billete de 20.000 comprabas 8. Ahora necesitas 3 billetes para comprar 1 kilo de leche en polvo. Entonces, y ahora, por supuesto, el billete de 20.000 perdió, la pérdida del valor es del 90%. Y la mejor demostración de que este nuevo cono monetario no funcionó es que el viejo cono sigue en vigente. Diputado, una de las posibles propuestas del gobierno es la congelación de los precios, pues para evitar el aumento de los costos de los productos. ¿Qué consecuencias eso se puede hacer y qué consecuencias trae? Los precios están congelados. Lo que pasa es que el gobierno no actúa en ese sentido. Ahora, ¿pero qué haces tú con congelar precios? Los precios desaparecen. Pues si tú congelas precios, la gente no va a producir a pérdida. Porque si para producir, si me pones el valor de este vaso a 100 y yo necesito 300 para venderlo, para producirlo, ¿cómo carrizo lo voy a sacar? Ahí está la ley de precios justos, que terminó siendo un elefante blanco o un mecanismo de coacción. O sea, si no hay transparencia en la forma de acceder a los bienes y servicios, si no hay competencia, porque la intención es que uno vaya al mercado y va a comprar un kilo de arroz y vea 7 marcas de arroz y escoja. Pero cuando tú vas a comprar 1 kilo de harina precocida, que además no se consigue, sabes que el 75% de la capacidad instalada en este país para producir harina de maíz precocida es del gobierno y no se consigue la harina que produce el gobierno. A veces se consigue 1 kilo de harina pan y entonces te llega una cajita a tu casa de CLAP, ¿no? Y la abres y agarras 1 kilo de harina pan y dice de harina de maíz precocido y dice orgullo mexicano. ¿Quién no se pone? ¿Quién no se siente humillado con eso? Ahora, pero a través de la SUNDE han aprobado aumentos sustanciales y graduales a algunos alimentos de la cesta básica sin decir a la población. Pero eso, porque hoy se acaba el inventario hoy, cuando llega el mes siguiente el otro inventario está aumentado. así es. Marcado. Bueno, que fue lo que pasó con el kilo de leche, que aumentó
que aumentó en un 90% en una semana. O sea, pero entonces sí te das cuenta que sí hay un control de precio, porque aquí no se puede, ninguno de esos productos básicos puede salir con un precio marcado nuevo si no hay una autorización de la SUNDE. Entonces, el problema no es el control de precio, el problema es que no hay productos. Y los productos que hay son importados y se necesita el que pone de sus recursos para traer ese producto, pues tiene que recuperarlo. Porque nadie trabaja de gratis. Yo creo que los únicos que trabajan de gratis somos los diputados que no cobramos de agosto del año pasado. El Banco Central de Venezuela está obligado por la Constitución a publicar periódicamente los datos macroeconómicos de nuestro país. Me pregunto, ¿ustedes del Poder Legislativo han hecho alguna solicitud, alguna exigencia al BCB y han tenido una respuesta, bien sea afirmativa o negativa, le han dado los motivos por los cuales no han publicado estos datos? Permanentemente nosotros estamos haciendo llamados al Banco Central de Venezuela a que publique. Esa es su obligación. Que no hay que recordársela, pero también se la recordamos. Que publique, que informe, que se necesita eso. Porque al final, cuando uno va a hacer todos necesitan ese índice de inflación para ir ajustando hasta el valor de sus inversiones, para declarar los impuestos sobre la renta, para ver cómo se van depreciando las inversiones que se hacen. Entonces, si aquí no hay información económica, ¿cómo va a haber una buena economía? Para que haya buena economía tiene que haber transparencia en el manejo de los recursos, transparencia en la información. No hacemos nada con taparle la herida al enfermo. Diputado, está próximo a vencerse un plazo de pago para la deuda. El gobierno se ha empeñado en cumplir con los compromisos de pago de deuda. La cantidad de este año, tomando en cuenta la situación económica, ¿qué consecuencias, qué juega ese pago en la economía, tomando en cuenta el cierre del año y el próximo año, en cómo va a ser el comportamiento de la economía tras ese pago de deuda? Bueno, la plata no alcanza para todo. Entonces, si tú decides utilizar la plata de los venezolanos para pagar la deuda y no calmarle el hambre a los venezolanos, sabemos qué es lo que viene, más hambre. Al gobierno no le interesa, a este gobierno no le interesa que la gente se esté muriendo de hambre con tal de pagar sus deudas. Y con tal de pagar los compromisos que tiene para poder pagar la cajita de CLAP, que trata de alimentar a unas cuantas familias en el país. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Y no hay una atención permanente a ese trabajador, a ese salario, a la pensión de nuestros viejos. Véanlo. ¿Cuánto te tienes que gastar ahorita en las pastillas de la atención que las liberaron? Cualquier cantidad de plata. Entonces, el que tiene que pagar la pastilla para la atención, que tiene que comprar para la atención y para el colesterol, no le alcanza. O paga el colesterol o paga la atención. Cuando la consigue. Somos el único país en el mundo donde nos chorreamos cada vez que hay un aumento de salario. Nos asustamos, las familias sufren cada vez que hay un aumento de salario mínimo. ¿Por qué? Por malas políticas económicas. Porque si no se atiende a la producción nacional, si no se le da un empuje importante a la producción nacional, si no se le genera confianza al empresariado para que invierta, para que traigan los capitales, si no dejamos de imprimir dinero inorgánico para seguir pagando los gastos en bolívares que se le ocurra al gobierno, si no ponemos coto a esto, pues sencillamente nosotros vamos a ver permanentemente cómo la inflación alcanza cifras récord todos los meses. ¿Cuál es el pronóstico para los venezolanos si eso llega a suceder? El pronóstico es que vamos a cerrar este año de seguir así, vamos a tener una inflación por más del 1000%. Las cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales que hacen monitoreo de Venezuela, se van a quedar muy cortas.
en el manejo de esto y, por supuesto, seguir emitiendo dinero inorgánico, que nosotros es lo que vemos en todos los meses al tener que ir a pagar, a comprar un kilo de leche, a comprar un kilo de queso, que hoy está en 40.000, dependiendo del lugar, de entre 25 y 60.000 bolívares está un kilo de queso, dependiendo del lugar donde usted lo vaya a buscar. Entonces, ese absurdo que nosotros estamos viviendo por culpa de Nicolás Maduro, ese deterioro, ayer nosotros estuvimos recorriendo un sector en Guatire que se llama Las Casitas, y uno encuentra familias que tienen 2 y 3 días que no comen, que lo único que hacen es calentar agua y meterle unas hojitas para ver si engañan al estómago. Y uno ve y uno pregunta, porque además la gente gente profesional, gente técnica, gente que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es oportunidades. Y no hay, porque tampoco hay producción. Guarenas y Guatire, que es el eje de producción, el eje industrial más importante de la región capital, hoy es un cementerio de galpones. Todo está cerrado, no hay trabajo, no hay un solo emprendimiento en el país. Y todo esto es culpa de Nicolás Maduro. Entonces, hasta que nosotros no demos un cambio de gobierno por medios constitucionales, por medios electorales, nosotros no lamentablemente vamos a tener que seguir todos los meses con cifras históricas, con récord históricos de inflación. Si tienen alguna... Para saber y explicarle al país cuál es la metodología que ustedes utilizan para que estos números... Es la misma metodología del Banco Central. Es la misma metodología del Banco Central. Por supuesto, esto es una evaluación de los precios en los distintos lugares. Se hace un muestreo en las principales ciudades del país, donde se van identificando los precios de los productos más que incluyen en la cesta básica. Diputado, el gobierno Sí, y está servicios. anunciando medidas económicas. ¿Cuáles? Está diciendo que va a hacer el anuncio de medidas económicas. ¿Qué espera de esto? ¿Irán en el sentido de combatir el problema de la inflación? ¿La va a recrudecer? Nosotros estamos desde el año 2016, que nos instalamos en la Asamblea Nacional, esperando un plan económico incluso para ver si se apoya, porque es que la realidad es que se necesita confianza. Pero no hay un solo plan. O sea, cuando uno llama al presidente del Banco Central, desde esta comisión se le cita para que informe, para que dé la información, no hay manera. No responde, no da ningún tipo de información. Cuando uno le manda una comunicación al superintendente del CENIAT, tampoco. Por decir lo que uno trabaja, que es impuestos, banca y política monetaria. Y así cualquier otro funcionario público que administre recursos no es transparente en la información. No dan la cara. Entonces todo es un manejo opaco, tratan de hacer los negocios que uno se entera, como tratan de quemar los bienes del país, los bienes de la República, como han sido estos bonos que metí, como el tema de Goldman Sachs. Entre gallos y medianoche venden lo poco que tenemos, tratan de vender el oro. Vemos como todos los meses y cada semana van bajando las reservas internacionales, que hoy sabemos que está en más de 18.000 bolívares por dólar. Una familia, para el mes de julio, todavía no tenemos los gastos de agosto, una familia necesitaba más de 2 millones de bolívares para cubrir la cesta básica, más de 68.000 bolívares diarios para cubrir la cesta básica. En este año se han hecho 4 aumentos de salario, y ahí es donde tenemos que pararnos y entender la pérdida del poder adquisitivo del salario. 4 aumentos de salario que suman, si mal no me equivoco, alrededor de 200 y pico por ciento, casi 221%. Y eso no llega, a ver, y eso no llega siquiera. Está muy por debajo de la inflación, porque además los 2 primeros aumentos fue para tratar de cubrir la inflación del año 2016. ¿Y qué pasa con nuestros pensionados? La pensión apenas se va en nada. Hoy vimos en los principales, en un medio en el Nacional, creo que me pasaron el dato del aumento
de la leche a 68.000 bolívares el kilo, la bolsita de 900 gramos. Y una persona que gana 25.000 bolívares semanales, ¿cómo hace para comprar leche en polvo? ¿Cómo se hace para comprar un cartón de huevo? Entonces, lamentablemente, y esto es así, porque el único responsable, el único culpable de la peor crisis económica y social que nosotros hemos vivido en nuestra historia es Nicolás Maduro. ¿Y por qué es Nicolás Maduro? Porque en 3 años no ha tomado una sola medida económica. Porque en 3 años no ha dado prioridad a la producción en Venezuela. Porque lo único que le interesa es ver cómo se hacen los grandes negocios con una cajita de clap. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando se privilegia el manejo de los recursos para importar productos terminados y no priorizar la producción nacional. Hasta que no se entienda en este país que si nosotros no producimos lo que nos comemos, vamos a estar dependiendo del dólar y del petróleo. Que cada día se produce menos petróleo y que cada día el petróleo vale menos en los mercados internacionales. Mientras no se entienda que hay que ser transparente, que hay que generar confianza con los pocos recursos que están ingresando a Venezuela, cuando se entienda que no podemos seguir financiando el gasto público, probablemente bajará la inflación. Pero para que haya transparencia en el manejo de los recursos, para que haya eficiencia en el manejo de los recursos, para que no se siga financiando el gasto público y para que se apoye a la producción nacional, no hay otra cosa que salir de Nicolás Maduro. Porque eso es lo que ha venido haciendo este señor, atacar la producción nacional, ser opaco en el manejo de los recursos, no es eficiente. Y así lo ves, por supuesto, y esto lo lleva al gravísimo problema del efectivo. Diputado, precisamente el pasado martes, ustedes en la comisión delegada, estaba el diputado José Guerra, se aprobó un informe que se iba a remitir al Banco Central de Venezuela unas recomendaciones por el tema de la escasez de efectivo. Ese informe ya lo enviaron, ¿cuándo piensan enviarlo? Si pudiera reiterar las recomendaciones que ustedes desde la Comisión de Finanzas, viendo todo este tema de la inflación, le hacen al gobierno nacional para que no siga subiendo la inflación y para que no haya más escasez de efectivo. Sí, tú sacas ahorita un billete de 100.000, ahorita, y tiene menor poder adquisitivo que el de 20.000 cuando salió. Y esa es la realidad. Con un billete de 100, en enero necesitas 4 billetes de 100 para comprar lo que compras con un billete de 100, que era nada, pues, pero ahorita necesitas 4, 5 billetes de 100. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, porque la pérdida de ese valor, del poder adquisitivo, porque al final uno lo ve por los billetes. Nosotros lo decíamos cuando salió el nuevo cono monetario. Cuando salió este cono monetario hacíamos una comparación del billete de 100 bolívares cuando salió y el billete de 20.000. Y en el billete, el billete de 100 bolívares uno compraba por la propia propaganda que sacaba el gobierno, ¿no? Uno compraba casi 20 litros de leche. Cuando salió el nuevo billete de 20.000 comprabas 8. Ahora necesitas 3 billetes para comprar 1 kilo de leche en polvo. Entonces, y ahora, por supuesto, el billete de 20.000 la pérdida del valor es del 90%. Y la mejor demostración de que este nuevo cono monetario no funcionó es que el viejo cono sigue en vigente. Diputado, una de las posibles propuestas del gobierno es la congelación de los precios, pues para evitar el aumento de los costos de los productos. ¿Qué consecuencias eso se puede hacer y qué consecuencias trae? Los precios están congelados. Lo que pasa es que el gobierno no actúa en ese sentido. Ahora, ¿pero qué haces tú con congelar precios? Los precios desaparecen. Pues si tú congelas precios, la gente no va a producir a pérdida. Porque si para producir, si me pones el valor de este vaso a 100 y yo necesito 300 para venderlo, para producirlo,
¿cómo Carrizo lo voy a sacar? Ahí está la ley de precios justos, que terminó siendo un elefante blanco o un mecanismo de coacción. O sea, si no hay transparencia en la forma de acceder a los bienes y servicios, si no hay competencia, porque la intención es que uno vaya al mercado y va a comprar un kilo de arroz y vea 7 marcas de arroz y escoja. Pero cuando tú vas a comprar un kilo de harina precocida, que además no se consigue, sabes que el 75% de la capacidad instalada en este país para producir harina de maíz precocida es del gobierno. Y no se consigue la harina que produce el gobierno. A veces se consigue un kilo de harina pan y entonces te llega una cajita a tu casa de CLAP, ¿no? Y la abres y agarras un kilo de harina pan y dice, de harina de maíz precocido y dice orgullo mexicano. ¿Quién no se pone, quién no se siente humillado con eso? Ahora, pero a través de la SUNDE han aprobado aumentos sustanciales y graduales a algunos alimentos de la cesta básica sin decir a la población. Pero eso, porque hoy se acaba el inventario hoy, cuando llega el mes siguiente el otro inventario está aumentado. así es. Bueno, que fue lo que pasó con el kilo de leche, que aumentó en un 90% en una semana. O sea, pero entonces sí te das cuenta que sí hay un control de precio, porque aquí no se puede, ninguno de esos productos básicos puede salir con un precio marcado nuevo si no hay una autorización de la SUNDE. Entonces, el problema no es el control de precio, el problema es que no hay productos. Y los productos que hay son importados y se necesita el que pone sus recursos para traer ese producto, pues tiene que recuperarlo. Porque nadie trabaja de gratis. Yo creo que los únicos que trabajan de gratis somos los diputados que no cobramos desde agosto del año pasado. El Banco Central de Venezuela está obligado por la Constitución a publicar periódicamente los datos macroeconómicos de nuestro país. Me pregunto, ¿ustedes del Poder Legislativo han hecho alguna solicitud, alguna exigencia al BCB y han tenido una respuesta, bien sea afirmativa o negativa, o le han dado los motivos por los cuales no han publicado estos datos? Permanentemente nosotros estamos haciendo llamados al Banco Central de Venezuela a que publique. Esa es su obligación. Que no hay que recordársela, pero también se la recordamos. Que publique, que informe, que se necesita eso. Porque al final, cuando uno va a hacer todos necesitan ese índice de inflación para ir ajustando hasta el valor de sus inversiones, para declarar los impuestos sobre la renta, para ver cómo se van depreciando las inversiones que se hacen. Entonces, si aquí no hay información económica, ¿cómo va a haber una buena economía? Para que haya buena economía tiene que haber transparencia en el manejo de los recursos, transparencia en la información. No hacemos nada con taparle la herida al enfermo. Diputado, está próximo a vencerse un plazo de pago para la deuda. El gobierno se ha empeñado en cumplir con los compromisos de pago de deuda. La cantidad de este año, tomando en cuenta la situación económica, ¿qué consecuencias, qué juega ese pago en la economía, tomando en cuenta el cierre del año y el próximo año, en cómo va a ser el comportamiento de la economía tras ese pago de deuda? Bueno, la plata no alcanza para todo. Entonces, si tú decides utilizar la plata de los venezolanos para pagar la deuda y no calmarle el hambre a los venezolanos, sabemos qué es lo que viene, más hambre. Al gobierno no le interesa, a este gobierno no le interesa que la gente se esté muriendo de hambre con tal de pagar sus deudas. Y con tal de pagar los compromisos que tiene para poder pagar la cajita de CLAP, que trata de aplicar. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Lamentablemente tenemos que dar el índice de inflación, es el récord histórico de la historia de Venezuela. La inflación en el mes de agosto se situó en el 33.7%. Esta es la cifra más alta en la historia de Venezuela.
para un acumulado en lo que va de año de 366.1%. De seguir así, de seguir como estamos, sin políticas económicas, sin rumbo económico, sin administración del gasto, sin transparencia en el manejo de los recursos de todos los venezolanos, nosotros vamos a terminar el año en una inflación de más del 1000%. Aquí se los dejo, cómo fue evolucionando la inflación. En el mes de enero fue el 18.7, en el mes de febrero el 20.2, en el mes de marzo 16, en el mes de abril 16, mayo 18, 21, junio 21, mes de julio 26 y este récord histórico de 33.7. En el año 2012, la inflación de en Venezuela del año fue del 31.2%. Esta inflación es mayor que toda la inflación del año 2012. La inflación de un solo mes, 33.7%. No podemos, esto es más, fíjense, todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, el 97% de los países del mundo no tuvieron esta inflación anual en el año 2016. 164 países de 169, es decir, el 97% de los países tuvieron una inflación por debajo del 30% en el año 2016. La inflación de nosotros en el año 2016 fue del 260 y pico por ciento, que fue la inflación anunciada por el Banco Central. Ya esta inflación acumulada, que a lo que va de año, que va por el orden del 331%, supera con creces la inflación del año anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce, señores, en que es el impuesto más caro que pagamos los venezolanos, porque la inflación no es otra cosa que financiar el dinero inorgánico que está emitiendo el Banco Central de Venezuela para mantener el gasto público. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. La inflación no es otra cosa que el producto de que en el trimestre pasado, más del 50% de las importaciones que se hicieron en el país fue a dólar libre. Comerciantes que decidieron poner de su patrimonio dólares para traer unas mercancías y obviamente tienen que recuperar el precio de esa mercancía que importaron y tienen que ir al mercado negro.